Bien, apreciado joven, estamos dando inicio a esta nueva clase que es de habilidad verbal, para lo cual voy a pedir bastante tu atención para poder realizar esta clase. ¿Sí? Entonces vamos a continuar con la clase de habilidad verbal que es etimologías. Para esto tú tienes que entender algunas cosas, algunos detalles. Por ejemplo, que las etimologías, muchos preguntan, ¿para qué es bueno, profesor, estas etimologías? Las etimologías son sumamente importantes, son buenas, porque nos ayudan a mejorar nuestro léxico, nuestro vocabulario, a aprender más palabras, a corregir algunas palabras que tal vez hemos venido pronunciando mal. Y eso te lo digo porque hace mucho que escucho a ciertos alumnos que hablan, se expresan de una forma que no de pronto es la correcta, ¿sí? Entonces es por eso que yo vengo a explicar este tema. ¿Qué es una etimología? Es la ciencia que examina la estructura de los vocablos, su formación, sus transformaciones, tanto literales como de significado. Cuando hablamos de estas transformaciones tanto literales como de significado, tenemos que entender un detalle. Por ejemplo, que las palabras han ido evolucionando al transcurrir del tiempo, han ido pasando de tiempo en tiempo, de generación en generación, y tú tienes que entender ello. Es por eso que cuando yo te digo, te hablo de esta forma, es porque tú tienes que entenderlo. Justamente, miren, las palabras se han modificado. Cuando hubo la transición del latín al español, algunas se han adiptongado, es decir, han cambiado su forma, su estructura. Y para esto, pues, vamos a ir viendo acá tres disciplinas. Dentro de estas tres disciplinas vamos a ver, pues, lo que es tanto la importancia de lo que implica la etimología. Vamos a ver en el campo fonético. Por ejemplo, en la fonética tú sabes que fono viene de sonido, ese es etimológicamente. Entonces vamos a ir viendo ahí que estos cambios de sonido surgen y otros desaparecen, otros se transforman, pero por el sonido, por el hablar, ¿no? Hay distorsiones también que se van a dar dentro de esto. Entonces vamos a ir viendo este aspecto, ¿ya? Que viene a ser lo que es la etimología. Entonces, por eso también te decía, ¿no? Sufren cambios. Ahora, desde el punto de vista de la morfología, esto pues tú vas a tener que ir viendo, ¿no? Que desde el punto de vista de la morfología, la morfología que estudia, morfo es forma, logía estudio tratado de la forma, pero de la estructura interna de la palabra. Obviamente esta palabra va a tener una estructura interna y ahí es donde vamos a buscar qué cosa, las raíces. Y obviamente en etimología se busca raíces latinas y raíces griegas. Entonces, dentro de lo que es la morfología se encarga de eso, ¿no? Entonces, ¿por qué alguno preguntará, profesor, por qué latinas, por qué griegas? Porque nuestro vocabulario o nuestro español proviene de esta lengua que es el latín vulgar. De ahí proviene el español y es por eso que se da esta situación. Si no, tal vez ni siquiera tuviésemos el español como el día de hoy y tal vez seguiríamos hablando nuestro quechua o aymara, ¿no? En algunas zonas, ¿no? Porque no en todas partes se habla el quechua y no en todas partes se habla el aymara y también algunas lenguas aborígenes de la selva. Entonces es por eso. Ahora, parte de la lingüística que tiene por objeto investigar el origen de las palabras. Tú tienes que saber, mira, cuando uno estudia etimologías o ve lo que son las etimologías, tienes que entender un detalle, que esto de estudiar etimologías es fundamentalmente para qué, para que tú puedas comprender, entender que toda palabra en sí, cuando tú quieres mejorar ese vocabulario, ese léxico, ¿no? Lo único que tienes que hacer es ir a las etimologías, ir a las raíces latinas. ¿Por qué? Mira, te voy a explicar.
Porque muchas de las palabras que hoy en día están en el español comparten la misma raíz latina o griega. Un ejemplo, este, recuerda que la etimología algia significa dolor, ¿cierto? Entonces tendremos lumbalgia. ¿Qué es la lumbalgia? Ah, recuerda, mira, escucha, lumbalgia. La terminación es algia. Algia, ¿qué te dije que es? Dolor. Entonces, dolor de espalda. Ah, podalgia. Ah, algia es dolor. Poda es pies, dolor en los pies. ¿Viste? No necesitas mucho. No necesitas ir al diccionario y aprenderte todo lo que está ahí. Simplemente, ¿qué necesitas? Aprenderte algunas palabras latinas y griegas. Y todo nuestro vocabulario pues está regido ahí, ¿no? Ahora, ¿por qué te menciono esto? Porque mira, vas a tener que recordar que nuestro castellano, nuestro proviene del latín, te dije. Ahora, el latín es como que dio de un 100%, digamos, que hicieron el aporte a nuestro castellano. El latín más o menos es un aproximado, no es específico, ¿no? El latín es como que un 60-70% hizo de su aporte a nuestro castellano. Entonces, también solo el latín, no, el griego, ¿no? También el árabe, también el germánico y otras lenguas. Dentro de ese grupo de otras lenguas vamos a tener el francés, el inglés, en fin. Ahora hoy en día, con esto de la globalización y todo de las redes sociales y el internet, tú sabes que la tecnología permite más palabras, ¿cierto? Entonces, es por eso que vamos a tener esta parte, ¿no? De las, ¿qué cosa? Eh, ramas o aportes de otras lenguas, o se llaman préstamos lingüísticos, que hicieron otras lenguas a nuestro castellano. Entonces hasta el día de hoy lo usamos, ¿no? Entonces eso tienes que tener en cuenta. Por eso es que va a las raíces, ¿no? Para poder saber. Etimología. La palabra castellana etimología procede de donde dice, del latín etimología. Y este del griego, ahí lo tienen. Compuesto a su vez, ¿por qué? Por étimos, que significa verdadero, genuino. Logía, tratado, estudio. Entonces, todas las palabras que terminen en logía, ya sabremos que es un tratado o un estudio. Es por eso que la fonología, logía, estudio tratado del sonido. ¿De qué? De las palabras, de la pronunciación. Morfología, mira, termina en logía. Entonces, ¿será qué cosa? Va a ser la situación en que, entonces, como te seguía diciendo, ¿no? Va a ser de esta forma, ¿no? En la que tal vez vamos a encontrar qué cosa, ciertas palabras que han tenido, ¿no? La morfología, la fonología, la, ¿no? Entre otras ciencias, por ejemplo, la biología. Termina en logía y logía ya estás viendo que es estudio tratado, ¿no? ¿De qué? Bio es vida, ¿viste? Es cuestión de aprender un poco nada más sobre lo que queremos hablar, sobre lo que queremos. Es cuestión de es tener en claro esto. Ahora, esto pues de la fonética, la fonología, son los cambios que se va a dar. ¿Por qué? Mira, te menciono esto de los cambios. Porque cuando uno hace estos cambios, transformaciones, préstamos lingüísticos, nuestro español o castellano, ¿no? Se ha ido enriqueciendo, pero a la vez también se va a ir, ¿qué cosa? Sufriendo transformaciones. ¿Por qué te digo que sufre transformaciones? Porque desde la época en la que tal vez era el español, hasta la época de ahora ha evolucionado. Como una línea de tiempo ha evolucionado. Entonces es por eso que vamos a tener ciertos, ¿cómo decirte o mencionarte, ¿no? Ciertos aspectos a tener en cuenta en ese sentido. Es por eso que cuando nosotros vamos a ir viendo este aspecto, vamos a ver cómo se da, ¿no? Entonces, en ese sentido, tienes que ir, ¿qué cosa? Viendo esto, ¿no? Tienes que ir viendo. Y
por supuesto, ahí vamos a seguir. ¿Por qué dice verdadera locución? ¿Por qué se habla de la verdadera locución? Porque la palabra vas a encontrar su origen y cómo en verdad se debe pronunciar. Hay palabras que por cuestiones sociales se pronuncian ya distinto. Por ejemplo, la palabra, ustedes, no sé, dirán, por ejemplo, peñiscar con ñ, ¿cierto? Pero la correcta pronunciación, ¿cuál es? Pellizcar con ella. Entonces, ahí tenemos un ejemplo de una verdadera pronunciación. Por ejemplo, algo que la mayoría falla y cae en este error es lo siguiente. Cuando dicen aiga, esa es una pronunciación cacofónica, es una aberración que de pronto no se debe utilizar, pero la verdadera y correcta pronunciación, ¿cuál es? Es haya. Entonces ahí tenemos. ¿Y eso dónde lo encontramos? Justamente acá, pues, ¿no? En lo que viene a ser la etimología en las raíces latinas y griegas. Esencia de la palabra. Cuando hablamos de la esencia de la palabra, cada palabra propiamente está compuesta. Es como que tú digas a esta palabra que la mayoría lo usa y que por cierto no tiene un plural, que es ¿cuál? Es el nadies, ¿no? Esa palabra nadies es muy común, muy usada y de pronto hasta cuando alguien la pronuncia mal, se va a dar eso, ¿no? Entonces, cambia qué cosa? El significado y para eso está la semántica. La semántica es la disciplina que se va a encargar de poder ver este aspecto, porque la semántica es el que estudia el significado de cada palabra, así como cada una de estas disciplinas de la morfología estudia la estructura interna de la palabra, la fonética estudia los sonidos, la pronunciación de la palabra, la semántica de igual manera. Por eso te menciono y te digo, esencia de qué? De la palabra. Siguiente dice, razón por lo que una palabra es lo que es. Ahora, las palabras no es porque a alguien se le ocurre. Tú sabes que la Real Academia, valga la aclaración, no soy ahí, ¿no? Adepto a eso, pero ellos no es que a los de la Real Academia se les ocurrió y dicen hoy día vamos a realizar sobre tal palabra y la añadimos a tal. No, hacen un estudio y es por eso que tenemos. ¿Sí? Importancia de las etimologías. ¿Cuál es esa importancia? ¿Hay o no hay una importancia? Claro que sí. Va a haber una importancia. Y esa importancia, pues, tú la tienes que manejar, tú la tienes que saber. ¿Por qué? Mira, porque cuando hablamos de la importancia de las etimologías, vamos a ver lo primero que mencionamos ahí, la capacidad de comprender palabras técnicas y cultas que jamás hemos oído. Acá viene lo que se llama el tecnicismo, ¿no? Habrás escuchado que en específicamente a los médicos, cuando dan sus versiones sobre los diagnósticos de el paciente, suelen utilizar palabras técnicas. ¿Y dónde se encuentra eso? Ah, pues ahí en las raíces, ¿no? Entonces uno tiene que ir aprendiendo un poco este aspecto para poder mejorar en nuestro vocabulario, en nuestra comprensión, para que no te quedes joven, tú que me estás escuchando ahora, cuando alguien te diga alguna palabra o te diga eres de pronto te pueden mencionar alguna palabra en particular y te dicen, ¿no? Oye, ¿a ti te gusta la a ver, tú eres carpófago? Y cuando tú escuchas carpófago, oye, y no vayas y sí lo eres, te apuesto que sí. Y molestarte y decir, ay, ¿por qué me dices esto? No, porque carpófago viene a ser una persona, un animal que come qué cosa?
frutos. ¿Y no comes fruta tú acaso? ¿Alguna vez durante el día habrás comido una fruta, ya sea una vez a la semana, pero comes frutas, ¿cierto? Entonces, ahí está, ¿no? Ahora, eso es para verte nada más unos ejemplos. Siguiente, dice, sonido de las lenguas indoeuropeas sin diccionario, ¿no? Cuando hablamos de eso, de las lenguas indoeuropeas sin diccionario, quiere decir los préstamos lingüísticos que se ha hecho, que se ha realizado. Estamos viendo eso. Cuando se hace un préstamo lingüístico, ¿de qué? De una lengua. Por ejemplo, el inglés ha hecho muchos préstamos lingüísticos a nuestro español. Uno de ellos es Miss, y que la mayoría lo suele hablar y decir como le da la gana y le pone diminutivos. Entonces tenemos que saber y conocer eso. Después dice, abundante vocabulario. Cuanto más palabras sepas, más rápido va a ser tu forma, manera de expresarte. Resuelve confusiones. ¿Por qué te pongo esto? La mayoría cuando lee algún texto, algún libro, suele tener el inconveniente que cuando no entiende una palabra, no puede haber un entendimiento, una comprensión de todo el texto, ¿no? Que está haciendo lectura. Entonces, esto de la abundancia de vocabulario te va a ayudar. Es por eso la importancia de las etimologías. Ahora, vamos a ir viendo la razón de la ortografía. Eso te va a ayudar. ¿A qué cosa? Las etimologías sí, te ayuda a ti a que vayas a mejorar, ¿no? También precisar conceptos. De esa forma más rápido vas a poder conceptualizar. Recuerda que cuando se ve oraciones eliminadas, todo ello, necesitas los semas. ¿Y qué son los semas? Conceptos, definiciones sobre palabras. Entonces, en verbal yo siempre digo, para que tú puedas tener y entender verbal, tantos sinónimos, antónimos, que son temas recurrentes que se va a tratar, tienes que tener un léxico. No digo muy extenso, pero enriquecerlo, ¿no? Desde ahora. Entonces, también te ayuda para que deducir y formular definiciones, dominar la sinonimia, elaborar neologismo. ¿Qué es el neologismo? El neologismo viene a ser la creación de nuevas palabras con un sustento de pronto científico, ¿no? Que cada uno de ustedes tiene que hacer. Ahí les he puesto un pequeño alfabeto griego, ¿no? Para que puedas ver cómo antes se pronunciaba, cómo se pronunciaba en aquel entonces y cómo ahora pues nosotros tenemos esa denominación, ¿cierto? Entonces ahí tenemos el prefijo. ¿Por qué te estoy haciendo ver el prefijo? Porque mira, cuando vamos a ver esto del prefijo, la prefijación, antes tienes que recordar que cuando hablamos de prefijos, se tiene que hablar de se tiene que hablar de afijos. ¿Y qué son los afijos? Es el grupo de palabras que pertenece a qué disciplina? A la morfología. Entonces, ¿a qué disciplina pertenece? A la morfología. Y los afijos se dividen en qué? Prefijos, que va antes de qué? De la raíz. Sufijo va después de la raíz. ¿Ya? Y acá va a ir al medio el interfijo. Y ahí el infijo. Esos cuatro aspectos vamos a tener que saber. Por eso te dice la palabra prefijo proviene de, porque va antes de la raíz. Y toda palabra, claro que sí. Tú le pones un afijo, por ejemplo. Hay un afijo muy conocido que es la A o la AN. Entonces, ¿qué suele suceder? Cuando tú agarras y dices, a ver, una palabra con tacto. El tacto es la nafia, ¿no? Pérdida del tacto, anafia. Listo. ¿Viste? Ahora, prefijos de origen griego. Ahí te he puesto aan, que significa privación. Y ahí puedes ir viendo, ¿no? Algunos de todos estos. Palabras griegas empleadas como prefijos. Acro es elevado. Por eso viene la palabra también. Ahí vamos a tener, ¿no?
aquellos que tienen miedo, vértigo, temor, ¿a qué cosa? A las alturas, ¿sí o no? Hay personas que tienen miedo a las alturas, que no pueden ni acercarse a una parte alta o subir a algún lugar alto. ¿Por qué? Porque justamente les da qué cosa, miedo, ¿no? Ahí tenemos adeno, que es la glándula, halo, andro, hombre, anf, ambos, antropo, hombre. Entonces ahí tenemos, ¿viste? Ahora, ahí te muestro unas más, de igual manera. Ahora, sufijos de origen latino, el griego y el latín. Ahí tenemos, ¿no? En el griego, las raíces tienen otro significado y en el latín otro significado. Es por eso que hay cierta esa combinación, esa mezcla, esa fusión de las palabras dentro de lo que nosotros estamos viendo, ¿sí? Entonces tú tienes que entender eso, joven. Tienes que verlo, ¿ya? No es porque, en fin, ya profesor, ya no, tienes que entenderlo, que es muy importante. Y obviamente con la resolución. ¿Qué es un prefijo? El prefijo ya te expliqué, ¿no? Es lo que va después de la raíz y se le denomina al morfema derivativo. ¿Por qué derivativo? Porque el prefijo muchas veces hace cambiar ¿qué cosa? El significado de las palabras. Eso hacen cambiar. De lo que normalmente significa, ahí tenemos algia, dolor. Neuralgia, tenemos. ¿Es dolor a qué? A las neuronas, no, pues, bueno, dentro de las neuronas, todo ese ámbito, ¿no? Arca o arquía, que significa poder. Patriarca, ya sabes quién, en tu casa, ¿no? Atria o atra, curación pediatra, ¿no? Céfalo, cabeza, acéfalo. Dromo, carrera. Ahí tenemos los autódromos, los canódromos, aeródromos. ¿Viste? Varias palabras se construyen solamente con una qué cosa. Etimología. Ahí tenemos edro. Es la cara o base, ¿no? Y tú eso en matemática sueles ver ese aspecto, ¿no? Fila, hoja, clorofila. Y ahí tenemos más expresiones. Y ahí vamos a ir viendo, ¿no? Latria, adoración. Por eso, idolatría. ¿Te acuerdas? Idolatría que es alguien que no hace, ¿qué cosa? Adoraciones, ¿no? Entonces, logia, ciencia. Geología. Geo es tierra. Logía, ya sabes. ¿Estudio de qué? De la tierra. Mancia, adivinación. La cartomancia, la quiromancia es la adivinación, adivinan tu suerte leyéndote qué cosa, la mano, ¿no? Hay esas ciencias que algunos le llaman o pseudociencias, ¿no? De la adivinación. Mano, pasión, pirómano, ¿no? Pirómano es una persona que tiene demasiada pasión, ¿por qué? Por el hecho de a las manos, ¿no? Patia, afecto o afección. Retinopatía. Podos es pies. Antrópodos. Antro, hombre con pies, pues, ¿no? Tero, ragia, escopio, sofia. Entonces ahí tenemos algunas de estas. Ahora, para mencionarte, ¿no? Tú tienes que ir viendo este aspecto para que vayas entendiendo. Porque miren, esto de las etimologías es muy importante. Y de aquí vamos a partir para que empezar con los temas, ¿no? Que se vienen a continuación, tanto sinónimos, antónimos. Entonces, yo pediría que por lo menos te aprendas unas 5, ¿no? Y de ahí ya vamos a ir aumentando ese bagaje lexical que vas a tener de esa forma, ¿no? Porque mira, acá te he puesto algunos ejemplos, ¿no? Y dentro de estos ejemplos tú puedes ir aprendiéndote, ¿no? Entonces, eso pedirte, ¿no? Que tú, y en fin, hay otras palabras más, ¿no? Que yo te podría mencionar. Por ejemplo, aquellas que de pronto desconoces, ¿no? Tú sabes que teca es la, significa depósito de.
Entonces, ¿a qué llamaremos, por ejemplo, a un error que ya es social, ¿no? Pero que se suele usar. La mayoría dice, voy a ir a la discoteca, mamá. Y se van, y en la discoteca es el lugar donde vas a bailar. Pero de acuerdo a nuestra definición de etimologías, discoteca es lugar donde, ¿qué cosa? Depósito de discos. Entonces tú vas a ir a bailar al lugar donde al depósito de discos, como que no hay cierta coherencia, ¿cierto? Entonces ahí tenemos, ¿no? Ahora, aquellas mujeres o varones que son amantes de los perfumes, teca también hay, ¿no? Por ejemplo, la miroteca, ¿no? Los que son amantes de esas fragancias, ¿no? Que suelen usar. Y también ahora que estamos en esto de esta cuarentena y que el que quiere salir a comprar, hacer algo, ¿qué tiene que hacer? Tiene que utilizar guantes, ¿no? ¿Cómo se llama el lugar donde se guarda guantes? Quiroteca. Se llama quiroteca. Entonces, cuando tenemos esta quiroteca, es el lugar donde se guarda, ¿qué cosa? Los guantes, ¿no? Ahora, donde se guardan los venenos, ¿quién sabe? Cuidado te vayas a tomar eso. Los venenos, cuidado te vayas a ingerir, porque eso te va a perjudicar enormemente. Entonces tú tienes que saber eso. Por ejemplo, ¿cómo se llama el lugar donde están el lugar, el depósito de los venenos? Se va a llamar pues toxicoteca. Es decir, donde tú guardas qué cosa. Es el depósito del veneno, ¿no? Entonces así tenemos, ¿no? Entonces, ahora, a la mayoría que le gustan las películas, ¿cómo se llama eso? Donde se guardan las películas se va a llamar pues filmoteca, donde el depósito de las películas, ¿no? Entonces, ahora, personas estudiosas, inflamaciones, por ejemplo, itis, ¿no? Dentro de la itis existe otras muchas denominaciones, ¿no? De tanto de la itis como de otros aspectos que vamos a ir viendo poco a poco, ¿ya? Entonces, vamos a ver, por ejemplo, alguna enfermedad muy común y que es recurrente en este aspecto es la artritis. ¿Qué es la artritis? Dolor a las articulaciones, ¿cierto? Y eso se va a dar, ¿ya? Entonces, ahora, otro detalle. Bien, como te seguía diciendo, entonces las etimologías nos van a servir para todo ello, pues no, para poder aumentar nuestro bagaje lexical, para poder tener mucha eh, coherencia al momento de hablar, ¿no? Disertar algún discurso en particular. Bien, jóvenes, eso sería todo con respecto a este tema de las etimologías. Espero les haya servido. Nos vemos en la siguiente clase. Cuídense.